Lectura del libro de Esther, capítulo 5. ¿Qué te pasa, reina Esther?, le preguntó él un momento después. Dime, ¿qué deseas? Pues aunque sea la mitad de mi reino, te la daré. Ella le dijo, me gustaría que me hicieras el favor de venir junto con Amán a un banquete que les quiero ofrecer. Avísenle inmediatamente a Amán para que se cumpla el deseo de Esther, indicó el rey, y ambos asistieron al banquete. Mientras cenaban, el rey volvió a decirle a Esther, dime, te ruego, ¿qué deseas para poder dártelo? Dímelo, no más, pues aunque sea la mitad de mi reino, te la daré. Por toda respuesta ella dijo, mi petición, mi demanda es, pero si de veras me estimas, si realmente quiere el rey escuchar mi petición y concederme lo que yo deseo, le ruego que mañana vuelva a venir a cenar junto con Amán, y entonces te diré qué es lo que quiero. Ese día Amán salió muy alegre, pues se sentía feliz, pero al pasar frente al palacio real, notó que Mardoqueo no se levantaba, ni siquiera se movía de su asiento al verlo pasar. Esto lo molestó mucho, pero no dijo nada. Vuelto a su casa, mandó llamar a sus amigos y a su esposa Ceres, y delante de ellos se puso a hablar de su deslumbrante riqueza, de sus numerosos hijos, de todo lo que el rey había hecho para encumbrarlo y ponerlo por encima de todos sus ministros y funcionarios. Y fíjense, prosiguió, que acabo de asistir a un banquete que la reina Esther nos ofreció al rey y a mí, y que para mañana incluso nos convidó a otra cena. Pero todo esto no tiene para mí ningún valor, mientras vea a ese judío de Mardoqueo sentado en la puerta del palacio. Su esposa y sus amigos lo aconsejaron entonces, manda preparar una horca de unos 25 metros de alto y mañana temprano le pides al rey que haga colgar de ella a Mardoqueo. Así podrás ir sin problemas al banquete que te tienen ofrecido. Le pareció buena la idea a Amán y mandó que levantaran una horca. Amán es humillado ante Mardoqueo, capítulo 6. Esa misma noche, como no podía quedarse dormido, pidió el rey que le trajeran el libro de los memorias o crónicas para que le leyeran algo. Y entonces salió lo que Mardoqueo había hecho cuando denunció a los dos guardias del palacio que trataban de asesinar al rey. Este preguntó si se le había premiado a Mardoqueo por eso con alguna distinción o cargo. Los jóvenes que lo atendían le respondieron que no se había hecho nada. Precisamente en ese momento entraba Amán al patio del palacio para pedirle al rey que mandara colgar a Mardoqueo de la horca que él había ordenado levantar. El rey, al oírlo, dijo, ¿quién anda en el patio? Los jóvenes salieron a ver y volvieron diciendo que era Amán. Díganle que entre, les ordenó el rey. Apenas hubo entrado, le hizo esta pregunta: ¿qué se debe hacer con una persona a quien el rey quiere honrar? Él pensó que no podía ser nadie más que él y contestó: si el rey quiere honrar a alguien de un modo especial, que uno de sus principales ministros tome del ropero del rey uno de sus trajes de fiesta y lleve un caballo de los que monta el rey, adornado con los emblemas reales. Luego, revista con ese traje al hombre que el rey desea distinguir. Hágalo montar en el caballo y vaya por la plaza de la ciudad anunciando delante de él: miren, señores, cómo trata el rey a la persona que desea distinguir. Muy bien, añadió el rey. Toma inmediatamente el traje y el caballo y haz todo lo que has dicho con el judío Mardoqueo, que está sentado en la puerta del palacio, y cuidado con olvidar algo siquiera. Fue pues Amán, revistió con el traje a Mardoqueo
y haciéndolo montar a caballo, lo paseó por la plaza de la ciudad anunciando: Así distingue el rey a las personas que él estima. Luego Mardoqueo volvió a la puerta del palacio, mientras que Amán regresaba rápidamente a su casa, deprimido y tapándose la cara de vergüenza. Al contarles a su mujer y a sus amigos lo que había ocurrido, estos dijeron: Si ese Mardoqueo es judío, nada podrás hacerle, pues el que se mete con esa gente está liquidado. Estaban todavía conservando cuando llegaron los emisarios del rey a buscarlo para que fuera enseguida al banquete que le había ofrecido Ester. El banquete de Ester, capítulo 7. Después de haber compartido el banquete ofrecido por Ester, el rey volvió a preguntarle: Dime, reina Ester, ¿qué es lo que deseas para que te lo conceda? No temas decírmelo, pues aunque sea la mitad de mi reino te la daré. La reina entonces le dijo: Si realmente me quieres, oh rey, y no lo tomas a mal, perdóname mi vida y la de mi pueblo. Eso es lo que quiero y te pido, pues todos nosotros hemos sido condenados al exterminio, a la matanza y al aniquilamiento. Si solo hubiésemos sido condenados a ser esclavos o peones, me habría quedado callada. Pero resulta que ahora nuestro enemigo no podrá reparar el daño que con ella va a hacer al rey. El rey la interrumpió para preguntarle: ¿Quién es ese individuo que piensa hacer tamaña barbaridad? Ester, indicando a Amán, respondió: Ese es nuestro enemigo, nuestro perseguidor, ese miserable. Al oír estas palabras, Amán quedó helado de terror. El rey, por su parte, se levantó furioso de la mesa y salió al jardín del palacio. Amán, entretanto, se quedó al lado de Ester para pedirle que le perdonara la vida, pues se daba cuenta que el rey ya había decidido su muerte. Cuando regresó el rey del jardín, vio que Amán estaba inclinado sobre el sofá donde descansaba Ester. ¿Y todavía te atreves a violentar a la reina en mi propio palacio?, gritó, y a una orden suya le echaron a Amán un paño sobre la cabeza. Harbona, una de los funcionarios del palacio que estaba presente, indicó que en el patio de la casa de Amán había una horca de 25 metros levantada por para Mardoqueo, que había salvado la vida del rey. Cuélguenlo allí, mandó el rey, y Amán fue colgado de la horca que tenía preparada para Mardoqueo. Con esto quedó tranquilo el rey. Capítulo 8. Ese mismo día el rey Asuero dio a Ester la casa de Amán, el perseguidor de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey, pues Ester le había comunicado que era su pariente. El rey, sacándose el anillo que había quitado a Amán, se lo pasó a Mardoqueo. Este, además, fue puesto por Ester como administrador de la casa de Amán. Ester fue por segunda vez a hablar con el rey para suplicarle que dejase sin efecto las medidas adoptadas por Amán en contra de los judíos. Postrada a sus pies, lloraba y le rogaba para que no se cumplieran sus malas intenciones. Cuando el rey le tendió su bastón de oro, ella se puso de pie y le dijo: Si el rey lo cree conveniente, si todavía cuento con su simpatía, si mi petición le parece justa y si aún está enamorado de mí, le ruego que escriba para que se anulen las disposiciones que envió por cartas a Amán, que atentaban contra la vida de los judíos de todas las provincias de tu imperio. Pues, ¿cómo podría quedarme tranquila viendo la desgracia que va a caer sobre mi pueblo? ¿Cómo podría presenciar impasible la destrucción de mi raza? El rey, llamando a Mardoqueo, les dijo a ambos: Ustedes han visto que la casa de Amán se la di a Ester,
y que a ese lo mandé a ahorcar por haber querido acabar con los judíos. Escriban pues ahora a nombre mío que lo estimen más conveniente y pónganle el sello real, pues no podía ser anulado un documento escrito en nombre del rey y que llevara su sello. El día 23 del tercer mes, llamado Sivan, se reunieron todos los escribientes reales para copiar una carta enviada por Mardoqueo a los judíos, a los virreyes, a los gobernadores y a los altos funcionarios de los 127 provincias del imperio. Las cartas iban escritas en el alfabeto de cada provincia y en el idioma de cada pueblo. Así, por ejemplo, la dirigida a los judíos estaba escrita en su escritura e idioma. Llevaban la firma y el sello del rey Asuero y fueron distribuidas por correos a caballo, que montando en corceles de las caballerizas reales, se dirigieron rápidamente a su destino cumpliendo órdenes del rey. Por medio de esas cartas se autorizaba a los judíos de todas las ciudades para que se organizaran y se defendieran matando, degollando y exterminando sin perdonar ni a las mujeres ni a los niños, a cualquier clase de gente que los atacara con armas, y también para que se apoderaran de sus cosas. Esto debía hacerse en todas las provincias del imperio, el mismo día 13 del 12º mes llamado Adar. Este edicto, que debía ser considerado como ley en todas las provincias, tenía que ser publicado en todos los pueblos para que los judíos estuvieran preparados para el día en que debían hacerse justicia de sus enemigos. En caballos del rey salieron presurosos los correos, conforme a la orden del rey, y el decreto fue también publicado en la ciudad de Susa. Mardoqueo salió del palacio real, vestido con un traje de rey, de púrpura violeta y lino blanco, con una gran corona de oro en su cabeza y un manto de seda y púrpura. Cuando el decreto fue publicado en Susa, la ciudad se estremeció de alegría. Para los judíos fue un día de luz, de dicha, de felicitaciones y de triunfo. En todos los lugares donde fueron conocidos las disposiciones del decreto real, los judíos saltaban de alegría y regocijo, y tuvieron banquetes y fiestas. Mucha gente pagana de distintas regiones se hicieron judíos, pues estos les infundía mucho miedo. El texto de la carta enviada por Mardoqueo a nombre del rey decía: el gran rey Asuero a los gobernantes de los 127 provincias, que se extienden desde la India a Etiopía, y a todos sus leales súbditos, salud. Hay personas que, mientras más honores reciben de la gran bondad de sus bienhechores, más ambicionan todavía. No les basta para ello con tratar de oprimir a nuestros súbditos, sino que, incapaces de contener sus ansias de poder, traman atentados contra sus propios bienhechores, y no solo destierran de entre los hombres la gratitud, sino que, embriagados por los aplausos de los malvados, piensan que van a escapar a la justicia de Dios, que todo lo ve y odia la maldad. Muy a menudo aquellos que ejercen el poder se han hecho cómplices del asesinato de inocentes y se han visto arrastrados a desgracias irreparables por haber confiado a sus amigos la administración de los asuntos públicos y haberse dejado influenciar por ellos, pues esos amigos han engañado con razones tendenciosas, aparentemente sinceras, la generosa sencillez de sus soberanos. Ahora bien, esto mismo pueden ustedes comprobarlo no solo examinando los acontecimientos históricos que hemos mencionado, sino principalmente viendo cómo a su alrededor esa peste de gobernadores indignos cometen toda clase de abusos. Por eso en el futuro trataremos con el mayor empeño de asegurar a todos nuestros súbditos la tranquilidad y el orden, haciendo los cambios necesarios y examinando personalmente
con el mayor cuidado los problemas que se nos presenten. Así, por ejemplo, Amán, hijo de Amedata, un macedonio que no pertenecía a nuestra raza ni tenía nuestros buenos sentimientos, después de haber sido acogido en nuestra casa, fue tratado cariñosamente por nosotros, como lo hacemos con la gente de cada país, hasta el extremo de haberle llamado nuestro padre y de haberle dado el segundo puesto del reino, obligando a todo el mundo a reverenciarlo. Sin embargo, no pudiendo contener su ambición, trató de quitarnos la vida y el reino, exigiéndonos para ese fin, por medio de engaños y artimañas de toda clase, que decretáramos la muerte de nuestro Salvador Mardoqueo, hombre que siempre se ha portado bien con nosotros, de nuestra compañera la piadosa reina Esther, y en una palabra de toda su raza. Y una vez que nosotros quedáramos sin gente, pensaba apoderarse de nuestra persona y entregar a los macedonios al imperio de las persas. Pero hemos descubierto que los judíos condenados a muerte por ese triple criminal no son malhechores, sino al contrario, se gobiernan por leyes muy justas, son hijos del Altísimo, del Dios que vive, al que nosotros y nuestros antepasados le debemos que esté tan floreciente nuestro imperio. Ustedes, por tanto, no deberán hacer caso de las cartas que les envió Amán, ya que su autor con toda su familia fue ejecutado a las puertas de Susa, recibiendo así el castigo merecido de parte de Dios, Señor del universo. Coloquen una copia de esta carta en todo lugar público. Dejen que los judíos observen sus propias costumbres y facilítenles los medios para que puedan defenderse si son atacados el día fijado para asesinarlos, o sea, el día 13 del 12º mes llamado Adar. Pues ese día, que debía ser un día de desgracias, ha sido transformado por el supremo poder de Dios en un día de felicidad para la raza escogida. Por todo esto, organicen entre ustedes festejos oficiales para que ese importante día, mediante toda suerte de entretenimientos, para que sea ahora y en adelante una fecha histórica para nosotros y para todos los amigos de los persas, pero en cambio para nuestros enemigos sea un día fatídico. Cualquier ciudad o región que no obedeciere estas instrucciones será sin compasión arrasado a sangre y fuego, y en adelante no solo los hombres, sino ni siquiera las fieras o los pájaros podrán vivir en ella. Capítulo 9. Las órdenes del rey debían ejecutarse el día 13 del 12º mes Adar, el mismo día en que los enemigos de los judíos tenían pensado aplastarlos. Pero la situación cambió, pues fueron los judíos quienes aplastaron a sus adversarios. En todas las provincias del imperio se juntaron los judíos de cada ciudad para perseguir a los que habían tratado de asesinarlos. Nadie pudo resistirlos, pues el miedo a los judíos se había apoderado de todos, e incluso los virreyes, los gobernadores, los jefes de provincias y demás funcionarios reales prestaron su colaboración a los judíos por temor a Mardoqueo. Este, en efecto, era un personaje importante en la corte, pues su fama se había extendido por todo el imperio y su poder crecía día a día. Los judíos persiguieron a espada a sus enemigos, haciendo en ellos una espantosa carnicería, pues los tenían a su merced. En Susa, por ejemplo, pasaron a cuchillo a 500 hombres, además de Parsandata, Dalfón, Aspata, Ponata, Adalía, Aridata, Parmasta, Anisai, Aridai y Baisata, incluyendo a los hijos de Amán, el perseguidor de los judíos, pero no se apoderaron de sus bienes. Cuando supo Asuero el número de víctimas en Susa, dijo a la reina:
Si aquí en Susa nada más los judíos han dado muerte a 500 personas, ¿qué no irán a hacer en las demás provincias? ¿Piensas, sin embargo, que ya te concedí lo que me pedías, o crees que todavía no ha sido satisfecho tu deseo? Esther respondió, quisiera aún pedirte algo, oh rey. Permite que los judíos de Susa puedan proseguir mañana ejecutando lo dispuesto en el edicto, y ordena además que los cadáveres de los 10 hijos de Amán sean colgados de la horca. Como el rey consintiera en ambas cosas, los judíos de Susa volvieron a reunirse al día siguiente, 14 del mes, y dieron muerte a 300 hombres, pero no se adueñaron de sus cosas. Por su parte, los judíos de las otras provincias también se organizaron para defender sus vidas y su tranquilidad, dando muerte a 65,000 de sus enemigos, pero no tocaron sus bienes. Esto aconteció el 13 del mes. Al día siguiente se dedicaron a descansar y a celebrar el triunfo con banquetes y fiestas. Los judíos de Susa, empero, como habían ocupado 2 días en hacerse justicia, destinaron el día 15 para descansar y festejarlo. Esto explica que los judíos que viven en el campo o en aldeas celebran esta fecha con fiestas y banquetes el día 14 de Adar, y se envían regalos unos a otros. Y en cambio los que habitan en las ciudades tengan como día de fiesta para intercambiarse regalos el 15 del mes de Adar. Mardoqueo puso por escrito estos hechos. Luego envió cartas a todos los judíos que vivían en las diversas provincias del imperio. Estuvieron lejos o cerca. Los exhortaba a que cada año celebraran los días 13 y 14 de Adar, para recordar que en esos días los judíos se habían librado de sus enemigos y que en ese mes su angustia se había cambiado en felicidad y su duelo en día de fiesta. Los convidaba, pues, a que ese día lo pasaran alegremente, se enviaron regalos unos a otros y dieran limosna a los pobres. Los judíos adoptaron como norma lo que habían comenzado a hacer por su cuenta antes que se lo dijera Mardoqueo. Les decía además que Amán, hijo de Amedata, el agatita, su perseguidor, como pensaba matarlos a todos, había tirado el pur, es decir, sorteado cuando los iba a perseguir y destruir, pero que como el rey había conocido oportunamente sus intenciones, había ordenado por decreto que recayese sobre su cabeza el mal que pensaba hacerles a los judíos, y lo había mandado ahorcar junto con sus hijos. Por esto tales días se llaman Purim, que viene de la palabra pur, debido a lo expresado en esta carta y a lo que ellos mismos habían visto y vivido. Los judíos, junto con sus descendientes y con los que les agregaran en el futuro, se comprometieron a celebrar anualmente y sin falta estos 2 días, en la fecha indicada según se lo pedía Mardoqueo. Y como en cada generación o en cada familia, ciudad o provincia, estos días de Purim serían recordados y celebrados. No perdieran estos hechos de actualidad entre los judíos, ni su memoria se borraría en el porvenir. Esther, con su autoridad de reina, estampó su firma en esta segunda carta para que tuviera más valor. Las cartas fueron despachadas a todos los judíos de los 127 provincias del imperio, ordenándoles, con palabras de paz y de amistad, que observaran estos días de Purim, como lo había establecido Mardoqueo, y respetaran ellos y sus descendientes la obligación de ayunar y de guardar luto. Así pues, Esther le dio el valor de la ley a esta celebración de Purim y quedó constancia de ello por escrito. Capítulo 10. El rey Asuero estableció un impuesto en los países del continente y en las islas del mar. Todo lo que realizó durante su gobierno y todas sus hazañas, como también la narración del ascenso de Mardoqueo, se encuentran narrados en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Así se lee en efecto que Mardoqueo era el primer ministro del rey, que fue muy apreciado por los judíos y querido por todos sus hermanos,
que procuró siempre el bien de su pueblo y vivió preocupado de la felicidad de sus connacionales. Reflexionando sobre todo lo que había pasado, dijo Mardoqueo: sin duda que todo esto ha venido de Dios, pues si me pongo a repasar el sueño que tuve, nada falta de lo que vi entonces, ni el pequeño manantial que se convirtió en un río desbordante, ni la luz que brillaba, ni el sol. El río es Ester, a quien el rey tomó por esposa y la hizo reina. Los dos dragones somos Amán y yo. Las naciones son aquellos que se organizaron para hacer desaparecer a la nación judía. Mi pueblo es Israel, que clamó a Dios y fue escuchado. Sí, el Señor ha salvado a su pueblo. El Señor nos ha librado de todos estos males y Dios ha realizado una serie de milagros y maravillas como nunca se vieron en otras naciones. En realidad, Él trazó dos destinos, uno para su pueblo y otro para las demás naciones. Ambos se cumplieron en la hora y fecha señaladas, es decir, en el día en que Él intervino en medio de todas las naciones. Dios entonces se acordó de su pueblo e hizo justicia a su heredad. Por eso los días 14 y 15 del mes de Adar serán en adelante días de reunión, de alegría y de fiesta delante de Dios para su pueblo Israel, desde ahora y para siempre. El año cuarto del reinado de Ptolomeo y Cleopatra Dositeo, que se decía sacerdote y levita, junto con su hijo Ptolomeo, trajeron a presente cartas sobre los Purim, diciendo que era auténtica y que había sido traducida por Lisímaco, hijo de Ptolomeo, que vivía en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.